Hola queridos amigos, aquí estamos para seguir nuestro recorrido por el Evangelio de San Marcos. El tema que vamos a tratar hoy está basado en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, desde el versículo 42 al versículo 48. Jesús dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno de fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bien, este es el texto que vamos a analizar juntos, tú y yo. Mira, es un pasaje interesante. Aquí habla del infierno, habla del fuego, habla de quitarse ojos, manos y pies para poder entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué está queriendo decir Jesús con todo esto? ¿Qué significa amputarse un miembro para poder finalmente estar en condiciones de entrar al reino de los cielos? ¿Y qué significa esto de un infierno con gusanos y un fuego que nunca se apaga? Realmente será interesante ver qué nos pretendió decir Jesús con todo esto. Lo primero que aquí es importante tener en cuenta que Jesús está planteando el peligro de que mi vida se transforme en un escándalo para otros, en un mal para otros, en una desgracia para otros. Cuando nosotros, en vez de favorecer al bienestar de otros, nos transformamos en personas que le hacen daño a los demás, nosotros estamos en un camino totalmente opuesto al plan y a la voluntad de Dios. En ese sentido, Jesús nos está diciendo algo muy, pero muy significativo. Nuestros sentidos son los que nos pueden llevar a cometer cosas también que son equivocadas. Por eso Jesús habla del ojo, habla de la mano, habla de los pies. Esto tiene que ver con lo que veo, con lo que hago y hacia dónde me encamino. Los ojos, la visión, las manos, el hacer, los pies, el movimiento. Entonces lo que Jesús me está diciendo es que yo debo procurar cortar con todo aquello que impide realmente una visión correcta de las cosas, que impide un hacer correcto y que impide un movimiento correcto, ir hacia el lugar correcto. Por lo tanto, una expresión que muchas veces algunos de nosotros hemos escuchado de cuidar las avenidas del alma sería algo muy importante. Tenemos que aprender a cuidar las avenidas del alma para ver solo aquello que contribuye a nuestro bienestar físico, mental, espiritual y social. Hacer aquellas cosas que contribuyen también a nuestro bienestar físico, mental, espiritual y social y al bien común. Y encaminar nuestras vidas para que sean vidas productivas, vidas útiles, no solo que traigan beneficio y satisfacción personal, sino que también puedan contribuir de tal manera que nosotros nos transformemos en personas útiles para el mundo donde nosotros vivimos. Por lo tanto, lo que vemos, lo que hacemos y hacia dónde encaminamos nuestras vidas es muy importante. Finalmente, toda nuestra vida, toda nuestra existencia es una preparación para vivir en el reino eterno de Dios, en el reino de los cielos. Así que, donde miramos lo que hacemos y hacia dónde vamos, muestra realmente quiénes somos nosotros. Por eso Jesús está diciendo que si hay algo que impide que realmente yo tenga una visión correcta de lo que es la voluntad de Dios, yo quite eso. Saca ese ojo que te impide ver bien, porque es mejor entrar al reino de Dios sin un ojo que perderse. Si yo estoy haciendo algo que impide realmente que yo esté actuando de manera correcta, elimínalo, erradícalo de tu vida. No dejes que algo que te trae infelicidad y hace infeliz a otros se mantenga en tu hacer. Y si tu accionar se está encaminando por un camino equivocado, si estás yendo por un camino equivocado, redirige el rumbo, que tus pies te lleven donde te tienen que llevar. Y si hay un pie en tu vida que te está llevando por mal camino, corta con eso. Porque mejor es entrar en la vida ciego, manco y cojo,
En otras palabras, haber cortado con cosas que de este lado de la eternidad nos dañan, nos quitan calidad de vida, no nos hacen felices y hacen que hagamos infelices a otros. Y es mejor terminar con eso antes de entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué ocurre si a pesar de todo lo que Dios hace en nuestra vida para que cambiemos? Porque es Dios el que obra en nosotros, para que nosotros veamos adecuadamente, hagamos adecuadamente y nos encaminemos adecuadamente. ¿Qué pasa si nosotros resistimos una y otra vez, y resistimos permanentemente hasta el cansancio, hasta el último hálito de nuestra vida, resistimos la voz de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros? Lamentablemente no existe nada como una salvación universal. No existe nada como que todos nos vamos a salvar por ser más o menos buenos o menos malos que otros. Tampoco existe una salvación universal por el mero hecho de que Jesús murió para salvar a toda la humanidad. Si bien es cierto que existe algo que podríamos llamar una justificación forense universal, todos nacemos justificados en virtud de los méritos de Cristo, en algún momento de la vida Dios espera que esa justificación se haga personal y experimentemos la justificación por la fe. Ahora, si nosotros constantemente resistimos el llamado de Dios, en algún momento, lamentablemente, estaremos perdidos. Y eso es lo que nos está tratando de decir Jesús. Él está tratando de decirnos que si yo finalmente elijo percibir, hacer y encaminarme de manera equivocada y resisto constantemente la obra de Dios que quiere que tenga la visión correcta, el hacer correcto y el andar correcto, si yo finalmente rechazo una y otra vez 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 la obra del Espíritu de Dios, finalmente iré al infierno de fuego. Y ahora permíteme hablar brevemente de lo que es el infierno. Bueno, Jesús habla de un infierno donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Acá hay una figura. En las afueras de Jerusalén, en un pequeño valle, el valle de Genón, había lo que hoy podríamos llamar un vertedero. Ahí se quemaban los desperdicios de Jerusalén, ahí se quemaba la basura, ahí se tiraban animales muertos y en algunas ocasiones los cadáveres también de algunos condenados a muerte iban a parar a esa especie de basurero público de todos los desperdicios y todos los desechos de Jerusalén. En ese lugar había permanentemente fuegos que se encendían para quemar basura, pero muchos de los desechos producían también ratas, alimañas y gusanos. Así que ese lugar era un símbolo de la destrucción. Jesús está tomando esta imagen de un lugar lleno de gusanos, de un lugar con fuego, donde las cosas son destruidas, para hablar de lo que ocurre finalmente con aquellos que han elegido voluntariamente y libremente rechazar la obra del Espíritu de Dios en sus vidas. Finalmente, aquellos que persistente y obstinadamente han rechazado la obra de Dios en sus corazones, terminarán en lo que Jesús llama el infierno. Pero el infierno no es un lugar de tormento eterno. Acá hay una figura de lenguaje. Jesús está hablando de un fuego que nunca se apaga, porque no se apaga en cuanto a las consecuencias. Las consecuencias de perderse son eternas. No es que el fuego del infierno va a ser eterno. El infierno representa, en el texto que acabamos de leer, un lugar de muerte, un lugar de destrucción, un lugar de aniquilación, un lugar de desaparición. No hay nada como un infierno de fuego que arde permanentemente, donde seres humanos se queman. Sí es cierto que la Biblia dice, y podemos ver pasajes como en el libro de Isaías, el capítulo 66 de Isaías, los últimos versículos, o Malaquías capítulo 4, muchos otros pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, que finalmente Dios terminará con el mal y el autor del mal. Y que todos los que finalmente se han identificado con el mal irán a lo que se llama el lago de fuego y azufre. Pero ese lago de fuego y azufre no es un infierno que arde con el fuego que nosotros conocemos. Es un símbolo, es una representación de que todo el mal, todo el autor del mal y todos aquellos que se han identificado con el mal finalmente desaparecerán, como el fuego tiene la capacidad de hacer desaparecer algo que arde. Si nosotros ponemos un leño en el fuego, arde hasta hacer cenizas, desaparece, deja de ser. Por lo tanto, el infierno, el lago de fuego, representa que finalmente el autor del mal, del dolor y del sufrimiento, y aquellos que obstinadamente se identificaron con él, dejarán de ser, desaparecerán,
serán como si nunca hubieran sido. Y aunque parezca difícil entenderlo, este será uno de los actos también del amor de Dios. Porque Dios ama tanto aún a los que han pecado y han fracasado al punto de la obstinación, que han elegido y han sellado sus vidas para una perdición eterna. Los ama tanto que no quisiera que ellos vivan sufriendo en el cielo, porque el cielo sería un lugar de tormentos para ellos. Aún para el mismo Lucifer sería un lugar de tormentos. Por lo tanto, Dios hace que sean como si nunca hubieran sido. El lago de fuego, ese infierno de fuego, representa la aniquilación del autor del mal, del dolor, del sufrimiento y de aquellos que se identificaron plenamente con él. Pero aquellos que creen en Jesús tienen vida eterna. Aquellos que dejan que Cristo ilumine su visión, encamine sus pasos y los dirige en sus vidas, tienen vida eterna, porque pertenecen a Jesús y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.